tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 21 años ya, por primera vez, para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy vamos a hablar de bolsa. Hoy tenemos un programa netamente de bolsa. Vamos a ver algunos logros de la economía nuestra y de todas las variables que impactan los mercados y que tienen en riesgo la economía mundial. ¿Y cuáles son las emociones que está moviendo el mercado ahora mismo? Recuerde que siempre a los seres humanos nos mueven dos emociones, lo mismo que a las masas cuando van a elegir su presidente: fear and greed, el miedo y la ambición. Hoy tenemos un programa muy técnico de esas variables que determinan el buen desempeño de las empresas y que también determinan la posible recesión luego que pase todo este periodo eleccionario. Pero no olviden algo muy importante, que el mercado hay que aguantarlo hasta que después que pasen el 6 de noviembre o las elecciones de los Estados Unidos, porque entonces, si no es así, el Partido Demócrata pierde su posición de gobierno. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta en especial, Everest Tower, una torre emblemática y que será administrada por la mejor firma hotelera del mundo, Wyndham Hotel. Esta torre está ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en el sector exclusivo del Piantini, y este condo hotel le va a generar a usted una rentabilidad de un 20% mensual. Pero aparte de eso, esta torre tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas, donde usted podrá ver toda la belleza de la ciudad de Santo Domingo y el atractivo turístico de todo su entorno. Nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado por traernos la torre más hermosa y bella de toda Latinoamérica y el Caribe. Llámenos 809-535-8000, Constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que siempre vamos a los mercados y vamos a hacer un recuento de algo que se está dando ahora mismo y que pasó cuando la pandemia, en marzo 12 del 2020, cuando se cerró el mundo, la bolsa colapsó y 2 meses después teníamos en Estados Unidos, se habían perdido 40 millones de empleos en 2 meses. O sea, los empleos que se adquirieron en 10 años se perdieron en 2 meses. El mercado tiene un comportamiento muy similar hoy. La única diferencia es que ya en ese momento del 20 de marzo ya las elecciones habían pasado. Y entonces no había tanta presión, teníamos una pandemia y no había tanta presión con los mismos gobiernos porque apenas se iniciaban los gobiernos. Ahora no, ahora están terminando. Y este año, muy específicamente en el 24, más del 45% de la población mundial estará en elecciones. O sea que estamos hablando de más de 4.000 millones de ciudadanos van a elegir nuevas autoridades. Entonces vamos a ver qué nos dice el Dow Jones 30 y vamos a ver las pérdidas de mercado, y para que guardemos una similitud, que podamos ver
exactamente lo mismo que pasó en el 20 está pasando ahora, con la única diferencia que ahora hay elecciones y que en el 20 ya habían pasado las elecciones. Es lo único, y que eso permite sostener los mercados y en consecuencia sostener más tiempo la economía. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos el DJI 30, el Dow Jones 30, que cierra con 1.800 puntos negativos hasta el día de hoy, en lo que va de mes. Pero fíjense, si ustedes observan, acércalo, señor director, 1.820 puntos negativos para que veamos esto. Aquí en el año 20, si ustedes pueden verse cuenta, en el 2020 cayó 3 meses consecutivos, cada candle de eso es un mes, colapsó la bolsa de alrededor, diríamos, de 30.000 puntos por debajo de los 20.000. Entonces, pero vamos a ver, ahora comienza un mes rojo, todos los indicadores indican que el mercado va a hacer una corrección muy fuerte. Entonces, estamos en 37.000, se prevé que caiga a los 35.000 puntos. Esa es la próxima parada, posiblemente los 35.000. Ahora, provoca esa caída de los 35.000 puntos un colapso de 40 millones de empleos en Estados Unidos. No, ni en ninguna parte del mundo, porque no es una caída brutal de un cierre como ocurrió en el 20, que lo podemos ver. Entonces, pero sí se guarda una similitud muy cercana. Y vamos a ver la número 2, señor director. ¿Qué pasó esta semana? La bolsa que borra 1.3 trillones de dólares de Wall Street por el colapso de las grandes corporaciones tecnológicas. Esa es la número 3, señor director. Y que ese colapso de la bolsa, los vemos, un mar rojo totalmente, un colapso total. Microsoft perdió casi un 6%, Meta, Facebook, 7.8%, Amazon 7%, Nvidia 15%. Ahí vemos el mar rojo del colapso de la bolsa esta semana. Y por eso vimos ese negro, ese rojo, que en lo que va de mes se han perdido 1.820 puntos. Pero ¿qué pasa? Que en el 20 también hay una ligera similitud con lo que está pasando ahora. Esa es la número 4, señor director, para que podamos ver qué pasó. Miren, eso pasó en el 20, el 12 de marzo de 2020, así estaba la bolsa. Nada verde prácticamente. 99% de todas las corporaciones en el mercado colapsaron. Y del mundo. Y eso significó 40 millones de empleos. El principio de la pérdida de 40 millones de empleos en Estados Unidos en 2 meses. Y que aquí se perdieron más del 50%. Puede bajar con nosotros, señor director. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque los mercados están cediendo a una gran corrección y hay que sostenerlo, como hemos dicho, porque en periodo eleccionario los gobiernos, la élite mundial tiende a sostener los mercados, porque si no, como todo es económico, los commodities, hay commodities geopolíticos y económicos, que si aumenta la materia prima, suben los productos terminados, finales, y cuando usted va al supermercado, lo va a encontrar evidentemente más caro. Pero por eso los gobiernos se empeñan mucho en sostener la bolsa. Y la élite y las grandes instituciones le inyectan mucha liquidez, aunque el mercado está corrigiendo ahora, se ha perdido mucho dinero en esta semana pasada. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos son las variables que van a impactar la economía mundial, incluyendo la nuestra, que a pesar de lo que ha pasado, está en una buena posición de acuerdo al crecimiento del PIB y de acuerdo al crecimiento del PIB per cápita de los dominicanos. Colócame la número 5, señor director, para que veamos el S&P 500. Miren, el S&P ha perdido, cayó 300 puntos y en ese lapso de esta semana, desde el 28 de marzo, ha perdido 2.5 trillones de dólares. Recuerden, S&P falls 300 points from recent all-time highs, a tech stock pulled back sharply. O sea, las compañías tecnológicas retrocedieron profundamente, el dinero salió de las corporaciones de tecnología, personas, es posible que comiencen a perder empleos ahora, y se perdieron 2.5 trillones de dólares, de los 11 que habían entrado, que nosotros le advertimos aquí hace más de 15 días, que habían entrado 11 trillones de dólares. Entonces, ¿quién nos dice eso a nosotros? ¿Qué es lo que nos dice? Que el mercado está siendo controlado y dominado por un grupo, como siempre. Y en este caso, el grupo dominante de la bolsa es el grupo de los vendedores. Y esa emoción
que proveen los vendedores al mercado es lo que le llamamos miedo. Fear en gris, lo mismo que pasa en las elecciones presidenciales, que nos mueven dos emociones, porque los seres humanos nos mueven dos emociones y dos emociones extremas nada más. Y dentro de esas emociones tenemos otras como el pánico, el optimismo, la esperanza, que ya hemos hablado sobre ella en otros temas. Colócame la número 6, señorita, para que veamos esa emoción del fear. Ahí los vemos tocando el 30%. Fear, extreme, todavía no ha llegado a extreme fear, pero ya el mar es rojo, está muy grande en la bolsa. A pesar de todo esto, el Fondo Monetario Internacional da una noticia halagüeña porque plantea el crecimiento de la economía mundial a pesar de la crisis, de las dos crisis de Rusia, Ucrania, Israel, Irán, a Hamas, con Israel también. O sea, que hay mucho problema y mucha tensión sobre la geopolítica. Y eso va a hacer posiblemente que si continúa la incertidumbre, se disparen todos los commodities. Y ya le dijimos que los commodities son la materia prima que se utilizan para hacer los productos finales terminados, productos de primera necesidad que es imposible la vida sin ellos. ¿Y qué nos dice a nosotros el Fondo Monetario Internacional? Esa es la número 7, señor director. Dice World Economic Outlook Growth Projection. Dice el Fondo Monetario que la economía avanzada, Estados Unidos va a crecer en el 24 un 2.7, pero fíjense que en el 25 va a crecer un 1.9. Claro, está en un periodo eleccionario, ahora hay que ponerla a crecer más, hay que inyectarle liquidez al mercado. Pero después del 6 de noviembre no va a crecer más porque la bolsa, su condición natural, algo se tiene que romper, algo no está bien, porque todas las variables están sobreextendidas, todas al mismo tiempo, todos los mercados. O sea que cuando se caigan los bonos, se van a caer los bonos, las acciones, los commodities, el petróleo, todo se va a caer, porque todo está sobreextendido. Ahora hay que sostenerlo ahora. Entonces, eso dice el fondo. Pero también el fondo dice que América Latina y el Caribe va a crecer un 2.0 en el 2024 y un 2.5 en el 25. O sea que las expectativas de crecimiento para nuestros países es mucho mejor que para las economías avanzadas, lo cual es muy halagüeño. Pero si vemos el buen manejo del gobierno que ha hecho con la economía, eso parece ser que está ya pagando sus efectos, que fortalece la economía nuestra. Esa es la número 8, señorito, para que veamos el crecimiento anual del valor del PIB en República Dominicana. Fíjense que ha subido. En el 20 de la pandemia eran 78,000. En el 21 aumentó a 94,000. En el 22 a 113,000, casi 114,000. Y en el 23 terminamos con 120,000 millones de dólares del PIB. Entonces, eso nos dice a nosotros, ahí vemos los crecimientos, valor porcentual del PIB. En el 20 la economía cayó negativo 11.3, después 11.9, después 20.4 y 5.4. Hay políticos aspirantes a la presidencia que le llaman rebote, bla, 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 bla. Pero ellos no son economistas. Ellos no son economistas. O sea, que ellos no saben cómo se manejan los mercados, porque son los mismos políticos que dijeron que en el país se perdían 30,000 millones de pesos por año. Lo mismo, ¿eh? Entonces, por eso es que tenemos que entender a ver quién es el gerente de la economía del país. Y aquí no estamos defendiendo al gobierno, aquí estamos defendiendo la buena gestión de lo que se ha hecho, del pasado, de la verdad. Porque este programa nació y fue diseñado para decir la verdad. No importa quién esté. Hay cosas que no se resuelven con un decreto. Porque la economía es un proceso. Y las medidas que se toman en la economía, en los mercados, tardan en infiltrarse en la economía. Las medidas que toman los profesionales de la bolsa se filtran en la economía de 12 a 17 meses. Lo hemos dicho eso muchas veces. Entonces ahí podemos ver el crecimiento del PIB y también la inflación, cómo se ha reducido. Colócamela para atrás, señorito, para que veamos la inflación, cómo se redujo sustancialmente. Miren, en el 20 la inflación era 5.55 y subió a 8.50 en el 21. Y subió a 7.83 en el 24 y ya está en 3.57. Por el manejo agresivo del Banco Central y del gobierno se pudo reducir la inflación. Y qué bueno, porque eso estimula la economía. Porque el enemigo número uno del dinero es la inflación. Y a pesar de los problemas, de las 3 guerras ahora, de los problemas geopolíticos y de la pandemia, los dominicanos, de acuerdo a lo que dice el Banco Central y el gobierno,
le aumentó el PIB porque ya están las pruebas, de 114.000 a 120.000 el PIB. Y ahora tenemos un PIB per cápita de $11.200 por año. O sea que República Dominicana pasó de una economía pequeña a una economía de ingresos medios. Esa es la número 9, señor director. Producto Interno Bruto per cápita de la República Dominicana del 91-23. Y él lo vemos, amplía la que se lea, señor director, para que veamos. En el 2023, el PIB creciente, míralo aquí, 2023, $11.200 per cápita. Entonces los dominicanos, la economía dominicana pasó de ser una economía pequeña a una economía de ingresos medios. ¿Y eso es fortuito? No, eso no es fortuito. Eso es por el buen desempeño que ha tenido para unos desafortunados y para otros afortunados del gobierno. Porque para eso son los gobiernos, para ser un buen gerente en la economía nuestra. Los gobiernos no están ahí ni los presidentes para contribuir a que los funcionarios ladrones se lleven el dinero para sus bolsillos y con la impunidad tapar eso. Los gobiernos no están para eso. Los gobiernos están para meter preso a los ladrones y quitarle los robados. Y qué bueno que este presidente inicia ese proceso y que el próximo 19 de mayo, que todo indica que se va a reelegir, porque nosotros hicimos un programa de por qué Wall Street dice que Luis gana las elecciones hasta el día de hoy y debe de ganar cerca con el 70% desde el punto de vista científico y de los mercados. Así de simple. Hay que ir por el dinero de los robados después de eso. O sea, que no se crean ellos que se van a olvidar. No, el robo del dinero público no prescribe. Eso hay que buscarlo donde sea, debajo de la piedra, como ellos mandan a buscar votos, debajo de la piedra. El pueblo tiene que mandar a buscar el dinero debajo de las piedras, de donde ellos los tienen. Hay que buscar ese dinero, porque no hace falta ese dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero hay que invertirlo en obra social. Entonces, esos que se van a los medios de comunicación, ya le hemos dicho que ahora se plantean y ponen un colmado. Mira que esto en el colmado costaba tanto y que ahora cuesta más. Pero bueno, es que ese no es el programa de un gobierno, de un aspirante serio que se respete. Porque no es el gobierno que sube los commodities. No es el gobierno que sube la materia prima. Y cuando un aspirante a la presidencia se va a un colmado, lo que se hace es ridículo. Que si subieron la papa y los huevos, la leche a 100 pesos y esto ahora a 150. Pero por Dios. Y ese es el programa de gobierno que usted le trae a este pueblo. No, señor. Los precios no se bajan con un decreto. El pueblo tiene que saberlo eso. Que no se bajan los precios con un decreto. Y ya le dijimos que la inflación va a continuar subiendo en la bolsa. Y si sube la inflación, suben los productos terminados. Y si suben los commodities, suben los productos terminados. Y si suben los commodities, sube la canasta básica, la canasta familiar. ¿Y cuáles son los productos de la canasta básica? La leche, los huevos, las carnes de cerdo, la carne de pollo. Entonces, cuando sube el arroz, la habichuela, el trigo, cuando suba todo eso, tiene que subir la inflación. Pero eso no se baja con un decreto. El que se va a los medios de comunicación a decir eso, lo que va a hacer es ridículo. Porque usted tiene control de la bolsa. No. Entonces no quiera tomarle el pelo al pueblo pensando que todos los ciudadanos, que todos los dominicanos somos idiotas. Cuando un aspirante de eso se va a hablar de los colmados y de los precios, el pueblo tiene que perderle el respeto. No se respeta. Ese candidato no se respeta. Porque si se respetara no dijera ese disparate. Es un verdadero disparate. Cuando usted se va a hablar de que si subieron el colmado esta carne, si subieron aquello, que los huevos están más caros que antes. Eso es un verdadero disparate. Porque no lo sube el gobierno los precios, lo sube el mercado. Y lo sube la materia prima. Y lo sube la devaluación de las monedas. Es lo que sube eso. Colócame la número 10, señor director, para que veamos los precios de los commodities. Miren, ahí está subiendo el precio de los commodities. Otro segundo wave. Todo va a subir. Entonces usted no puede ir un candidato aspirante a la presidencia a decir que el gobierno subió esto, subió aquello, que la canasta está cara y que el dinero no te alcanza. Eso es un disparate, es un verdadero disparate. El que lo haga es un disparatoso. No tiene las condiciones ni siquiera para ser alcaide de un campo, mucho menos para ser presidente de la República. Entonces tendríamos que aplicarle lo que decía el doctor Máximo Bragoico, que este es un país de gente bruta.
Porque si usted vota por un candidato que le toma el pelo, que lo cree idiota a usted, entonces usted es un bruto. Este es un país de gente bruta. Los precios los sube el mercado y punto. Es la ley de la oferta y la demanda. Y eso no se baja con un decreto. Colóqueme la número 11, señor director, para que veamos parte de los componentes de la canasta básica. Para que el pueblo sepa a qué nos referimos. Para esos candidatos que el próximo 19 de mayo tendremos elecciones, que se dejen de estar de ridículo. Ahí están los precios. Miren, los huevos, más 1.48. La avena, 0.61. Es el precio total, en dólares. 0.52, 0.53. Los chips, el chocolate, el café, más 2.30. Entonces, aquí el agua, 1.02. Ahí está todo el precio en función de lo que está subiendo. Entonces, tiene que subirlo todo. Eso no es el gobierno. Entonces, si no es el gobierno que sube eso y que lo suben los mercados, entonces los gobiernos lo que tienen que hacer es inferir la economía, intervenir en la economía, subsidiar a los productores, bajar los aranceles para que baje todo. Eso es lo único que puede hacer el gobierno. Pero cuando un aspirante se va a decir que el gobierno subió esto, eso es falso de toda falsedad. Los gobiernos no son los que suben los mercados, los precios en los mercados, los sube la ley de la oferta y la demanda, porque el mercado tiene vida propia y se mueve con vida propia. Le vamos a traer a ustedes, para que ustedes vean, la inflación de los fast food, de esos restaurantes de comida rápida, como McDonald's, Taco Bell, Wendy, Pizza Hut, Papa John's, para que ustedes tengan una idea de todo lo que ha subido eso inflacionariamente, y que cuando usted se mueve a un restaurante, que usted lleva a sus niños y los lleva a divertirse, si quiere comer un sándwich, tiene que pagarlo más caro. Porque es que los productos, los commodities, los componentes que ellos usan en sus restaurantes están más caros en los mercados. Mírenlo ahí. Fast food price inflation. Menu prices have outpaced national inflation rates at every fast food restaurant since 2014. O sea que todos los precios en el menú han subido por encima de la inflación en todos los restaurantes de comida rápida desde el 14. Pero vamos a buscar el 21. Miren, el 21 estaba la inflación, que es la línea amarilla, ha aumentado desde el 14 un 31%. Pero los Subway han subido un 39%, el McDonald's un 100%, el Popeye 86%, Taco Bell 81%, Wendy 55% y así sucesivamente. Todos los restaurantes, todos, sin excepción de comida rápida, todos están en un periodo inflacionario por encima de un 39%. Oye, ¿eso lo subió el gobierno? No, eso lo subió el mercado. Pues ya le estamos enseñando lo que está pasando con los commodities subiendo y explotando. Entonces, cuando suben los commodities, puede bajar con nosotros, señor director. Cuando suben los commodities, obligatoriamente va a subir el producto final. Pero no es el gobierno. Lo que el gobierno lo que hace es que infiere en la economía a través de subsidios o de tratar de comprarle a los productores para que ellos puedan disminuir sus costos y puedan vender esa materia prima más barata. Pero no es el gobierno, es otra política. Ahora, cuando un candidato quiere buscar votos y se va a los medios de comunicación a decir que el gobierno no alcanza, que el dinero no alcanza. Bueno, pero usted tenía policía ganando 8,000 pesos y hoy un policía gana 29,000 pesos, 500 dólares. Y usted habla de seguridad. Con un policía ganando 8,000 pesos, usted le da una pistola y 45 balas a un policía ganando 8,000 pesos. Usted está contribuyendo a que ese policía sea un delincuente y pueda delinquir. Y no son suficientes los 500 dólares. Un policía debe ganar 700 dólares de salario mínimo, un policía. Debe ser el salario mínimo de un policía. 700 dólares para reducir la delincuencia. Eso son directamente proporcional. La delincuencia va directamente proporcional con su salario, con lo que usted gana. Porque si un policía ganara 700 dólares, lo piensa 10 veces antes de delinquir. Porque 700 dólares por 58, entonces usted podría decir, bueno, pero ¿va a bajar la delincuencia? Sí, automático va a bajar. Porque si gana 700 dólares por 58, ese policía ganaría 40,000 pesos. Y si usted le da facilidades para que ese policía se gane 40,000 pesos, lo piensa 10 veces antes de delinquir. Entonces, por eso el mismo candidato que le pagaba 11,000 pesos, 8,000 pesos a un policía. El mismo candidato que ahora está hablando de seguridad y que está hablando que subieron los precios
falso de toda falsedad, porque todo es una mentira. O ellos se piensan que el pueblo dominicano entero es un idiota que olvida. No, no señor, los precios los suben los mercados. Y este gobierno es el que le está poniendo un salario mucho más decente a la policía y en consecuencia la delincuencia y la seguridad tiene que verse en los próximos años. Por eso no de un día para otro. No podemos ver la seguridad de 100 años en 3 años. Ahora se va a ver, se tiene que ver. Porque los resultados se van a ver cuando a más largo plazo. Porque eso tiene que surtir su efecto. Porque es un costo-beneficio. Si se le pagamos bien a un policía, ese policía tiende a hacer un mejor trabajo en la ciudadanía. Así de simple. No es con aquello que dicen que van a bajar la seguridad con que porque le pagamos 8,000 pesos a un policía. Eso es falso. Lo mismo pasa, como ya lo dijimos, con los productos de la primera necesidad, que son los mercados que le ponen el precio. En el próximo bloque vamos a ver qué más nos dice el precio al consumidor y esos precios y cuál es la relación hay con el dólar y por qué va a seguir subiendo la inflación, porque el dólar per cápita se sigue depreciando en los mercados. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, ¿por qué se ha desatado un nuevo periodo inflacionario? ¿Cuáles son las variables que inciden que suba todo? Porque tenemos siempre muchas variables. Tenemos la variable de los 4 mercados, los bonos, las acciones, los mercados de futuros, la divisa y los commodities. Entonces se guarda una relación estrecha entre siempre una pareja de mercados. Ahora, hay razones especiales que hacen que las cosas suban y que todo suba. Nada es fortuito, todo tiene una razón de ser. Lo que le llamamos causas y efectos. Entonces, si nosotros conocemos la causa y los efectos, podemos irnos a los orígenes y los gobiernos así poder desempeñar una mejor función y una mejor labor en la aplicación de su política, porque saben el origen de las cosas. Por eso la importancia de que los aspirantes a candidatos no traigan un plan de gobierno, una propuesta de gobierno. No que se vayan al supermercado y que el gobierno... ¿Y por qué lo que comprábamos con 200 pesos ahora cuesta 500? No, es una ridiculez, es una estupidez, es un disparate. Esa persona, el que hace eso no tiene condiciones. El que hace eso lo está cogiendo a usted de tonto. Y piensa que todos somos idiotas. Colóqueme la número 13, señor director, para que veamos la variación de precios de muchos de los commodities. Esa es la 13, señor director. Precio del consumidor, guías de variación. Miren, ahí estamos. Los precios rojos, muy rojos, son los que más se han apreciado, ¿no? O sea, los que más han subido. Ahí está todo. Household, el auto repair, la carne, 8%. Ahí vemos el beef, 7%. Ahí estamos viendo todo lo que ha subido. Entonces, y vemos del otro lado lo que se han aceptado un poquitico más, han bajado los precios, que son menos, como algunas cosas que tienen menos demanda, que no son productos de primera necesidad. Entonces, cuando vemos eso, US Consumer Price Change by Category, por categoría, o sea, la inflación por categoría, nos damos cuenta de cuáles son las variables que más están impactando a los productos de primera necesidad. Colóqueme la número 14, señor director, para que veamos una variable directa. Miren, esas dos gráficas, commodity versus US dollar, dice aquí, commodity prices remain tightly linked to the movement of the US dollar. Acérquelos, señor director, miren que tienen una divergencia total y absoluta, como si fuera una boca de cocodrilo. Me está diciendo ahí que los commodities tienen una relación directa con el dólar, pero se está moviendo en dirección opuesta. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros eso? Que cuando el dólar se deprecia, los commodities suben y viceversa. Entonces, porque todo viene en dólar. Entonces, si suben los commodities y el dólar baja, usted necesita más dólar para comprar esos commodities. Eso es lo que nos está diciendo esa gráfica. O sea, están subiendo los commodities y el dólar está bajando. Entonces, lo que le costaba 10, usted necesita 30 ahora. Eso es lo que me está diciendo esa gráfica, con esa divergencia. Entonces, los pueblos tienen que entender que la bolsa, que los mercados son lo más importante, porque tenemos una divergencia, dos productos cruzados,
uno sube y otro baja. Pero eso tiene una lectura. Y la lectura que me dice eso a mí es que cuando el dólar se deprecia, los commodities suben. Así de simple. Entonces, cuando usted va al supermercado, eso es lo que le dice a usted, que lo que le costaba 20 le va a costar 40. Por eso el dinero no le alcanza, porque hay una relación, una correlación directa entre ellos dos, entre esos dos mercados. Negativa esa correlación. O sea que uno afecta al otro. Entonces, para colmo de eso, los commodities vienen dados en dólares, no vienen dados en pesos. O sea que el gobierno si tiene que comprar trigo, tiene que comprar un saco de dólares, pero de dólares menos entonces, y se está moviendo opuesto. Entonces hay que buscar más dólares para comprar ese trigo. Entonces ese trigo que se compró con más dólares, necesariamente tiene que comprarse el producto final más caro. Lo mismo pasa con el petróleo, lo mismo pasa con el maíz, pero eso impacta los huevos, impacta la carne, impacta la leche, impacta el arroz, impacta la transportación, la salud y todo. Impacta el algodón, porque son todos los commodities. Y colócame la número 15, señor editor, para que veamos entonces el dólar. Para que usted entienda, mire, una depreciación del dólar. The rise fall en dólar desde 2013, porque estamos en un 5% del valor del purchase. Y esa línea rosada, cada vez que eso pasa, tenemos una recesión en 1913, en el 14, en el 20, en el 23, en el 30, en el 33. En todo eso son recesiones, todas son recesiones, incluyendo el 20 y el 24. Entonces, es para que podamos entender esto. Entonces, pero eso no solamente afecta la materia prima, también afecta el dinero que usted tiene en depósito en el banco, en bonos corporativos o en certificado de inversión en el banco, porque son 4 mercados y se mueven en parejas. Entonces, viene un periodo inflacionario nuevo, lo dijimos, bueno, colapsan los bonos. El dinero que usted tiene en el banco ahora, en certificado de inversión, pierde dinero de capital si usted lo fuera a retirar, porque la inflación lo ataca. Si usted tiene un bono corporativo en la bolsa y usted lo va a retirar ahora, pierde dinero de su capital, porque la inflación vuelve y lo ataca a ese bono. Hay una correlación negativa entre la inflación y el valor del dinero. Hay otra correlación negativa entre los commodities y el valor del dinero. Esa es la número 16, señor director, para que veamos entonces, los bonos colapsaron en la bolsa, mire, 48% menos. TLT 20 Plus Year Treasury Bond ETF. O sea, los bonos del tesoro de 20 años han colapsado un 48%. Eso significa que si usted lo fuera a vender hoy, si usted tiene un bono soberano, un bono corporativo de 20 años, donde sea, en la bolsa, un bono del tesoro en 20 años, ha perdido un 48% de su capital si lo vende ahora. O sea, que prácticamente tiene que duplicarse. ¿Producto de qué? Producto de un periodo inflacionario y producto de una depreciación de la moneda. Pero todo eso se refleja en su bolsillo cuando usted va a los supermercados. Entonces ya los bonos no son factibles porque hay otras variables que afectan también con la misma intensidad para que colapsen los bonos. Esa es la número 18, señor director. Colóqueme la 18 para que podamos entender. Miren, dice aquí, curva invertida, 10 años, 3 meses. Tiene 542 días, su más larga en la historia. Amplíela, señor director. Miren, toda esa barra grises son recesiones. Entonces, 65, mire, 470 días en el 1965, en el 70, en el 80, 414. En el 2315, en el 2007 y hoy tenemos octubre, 542 días, desde abril 22 hasta abril 24, invertido. Eso es lo que dice, la lectura de eso es, que los bonos del tesoro a 10 años, la rentabilidad es menor que la tasa, que los biles del tesoro de 3 meses. Pero eso es inflacionario, porque ese es el valor del dinero en bonos, y por eso los bonos colapsaron 48% de 20 años. Entonces, cuando vemos eso, los pueblos tienen que entender, pero eso hace que crezca más la deuda. Porque los gobiernos tienen que buscar más dinero prestado, porque todo es más caro ahora. Y si encima de eso, los gobiernos anteriores se roban el dinero, es triplemente más caro. Porque entonces hay que ir a reponer ese dinero del presupuesto que se robaron. Y eso aumenta la deuda de todo el mundo. De todo el mundo. Entonces, cuando vemos la deuda de todo el mundo, la número 20, señor director, para que el pueblo entienda a qué nos referimos, incluyendo la nuestra. Entonces, ese colapso de los bonos
ese colapso de la tasa, miren las deudas de todo el mundo en función del GDP, del PIB, el ratio. Lea que se baje, señorito. Mire, en Japón aumentó de 135% a 251%, la de Japón. Es para que tengamos una idea de cómo ha avanzado del 2000 a 2024. La de Singapur de 82 a 168. Estados Unidos de 55 a 126. Inglaterra de 36 a 105. O sea, toda la economía avanzada ha aumentado su deuda, incluyendo la nuestra. Ahora, la diferencia es que ahí los funcionarios ladrones no se pueden robar el dinero porque caen presos de por vida a cadena perpetua. Esa es la diferencia. Pero eso, como aumenta la deuda, también aumenta la deuda de todo lo que hacemos. Y los ciudadanos tendemos a endeudarnos más. Porque todo lo que compramos cuesta más ahora. Pero ganamos lo mismo porque el salario no es elástico. Usted sigue ganando lo mismo y cuando va al supermercado necesita más dinero para comprar su canasta básica. Pero ya vimos el porqué que está subiendo todo eso. Pero entonces usted se endeuda más. Usted le pone más dinero a su tarjeta de crédito. Eso no lo estamos inventando. Las pruebas están aquí, evidentes. Colóqueme la 21, señor editor, para que veamos la tarjeta de crédito, Credit Card Debt. O sea, desde 2008 ahí nos vamos, señor editor. Mire, en el 2008 y en el 20, nunca antes había estado tan alta como ahora. Por encima del 20, doblando del 20. La tarjeta de crédito, la deuda de la tarjeta de crédito. Puede bajar con nosotros, señor editor. Entonces, cuando un candidato se vaya a un medio de comunicación a decirle quién le subió el huevo, quién le subió la carne, dígale que a la bolsa le subió el huevo y la carne. Que él no tiene las condiciones para ser presidente, que eso es un disparate y que eso es una falsa. Y este pueblo, los dominicanos, ya hace mucho tiempo que dejamos de ser idiotas. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó